in Altum en Radio María, una voz cristiana en su hogar. Estamos haciendo Duc in Altum aquí en Radio María con Óscar Silva, el cual inmediatamente nos va a adentrar en el tema. O sea, que este evangelio de hoy día da pie para entrar en un tema maravilloso, que es una luz estupenda para la vida de toda la iglesia, de todos los cristianos hoy día, que tenemos una misión muy grande en el mundo. Y este programa, como ha intentado ser la voz, de alguna manera, del Papa en esta generación, ayudar al Papa a llegar con su mensaje, con su palabra al hombre de hoy día, porque lo que el Papa ha hecho en estos 20 y tantos años de pontificado ha sido un aporte tan grande y tan luminoso a toda podríamos decir, la teología, la doctrina, el magisterio, y todo el bien que tiene que ver, en definitiva, con la comprensión del Evangelio, con la comprensión del Evangelio, para que el Evangelio sea algo que pueda llegar a las personas. O sea, el Evangelio no es una palabra dicha por Jesucristo para unos cuantos místicos, digamos, o elevados, sino el Evangelio es una palabra absolutamente existencial. Y la Iglesia tiene la misión de hacer visible esta palabra en el mundo, decir que esta palabra se pueda ver, que es posible vivirla. Y de hecho, si esta palabra no fuera vivible, ¿cómo se puede decir? Si no se pudiera experimentar, quiere decir que el Evangelio no sirve para nada. Claro. O sea, no sirve para nada. O sea, Jesucristo, toda su misión, toda su obra de redención, no tendría sentido. No, y es lo que se ha querido hacer un poco, o sea, que decir, mira, esta parte de la Biblia sirve, pero esta no, hay que sacar esta hoja. Claro, muchos quisieran que se hiciera una cosa así. Entonces el Papa... Y se ha hecho, de hecho, hay religiones o sectas que, justamente le han cambiado la Biblia el sentido, le han sacado parte, le han puesto otra y en fin. Claro, o sea, se ha tergiversado. Bueno, el Evangelio de hoy día entra al tema que el Papa aborda profundamente, y casi es la inspiración de esta carta encíclica, el esplendor de la verdad, Veritatis Splendor. Exacto. Entonces el Papa habla sobre este Evangelio y lo va desglosando poco a poco, porque detrás de este Evangelio está toda la problemática del hombre frente al bien, frente al mal, frente a la moral, podemos decir. De hecho, este tratado del Papa sobre el esplendor de la verdad, de lo que quiere hablar es sobre la enseñanza moral de la Iglesia, que está siendo atacada. Esta enseñanza moral está siendo atacada fundamentalmente por la mentalidad moderna, que muchas veces en el programa lo hemos dicho, es racionalista, materialista, y que el Papa con estas mismas palabras, de hecho nosotros usamos estas palabras porque son las palabras que el Papa usa cuando se quiere referir a la mentalidad humanista del mundo hoy día, que está prácticamente contra la Iglesia. Y digo justamente esto, prácticamente, en la práctica, está contra la Iglesia, contra la fe, contra esta revelación maravillosa de la verdad, que Cristo es la verdad. Entonces, dice este Evangelio que se acerca un joven que es imagen de todos los hombres, imagen nuestra. Todos tenemos en el fondo de nuestra vida, de nuestro espíritu, estas inquietudes que tiene este joven que se acerca a Jesús y que le pregunta sobre el bien. Y le dice, Maestro bueno, ¿qué hay que hacer de bien, de bueno, para alcanzar la vida eterna? Entonces Jesús, que parte diciéndole... ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Justamente. Porque en el fondo le está diciendo, mira, solamente bueno es Dios. De hecho, los paralelos a este Evangelio en Lucas y en Mateo, creo, este es el de Marcos. Sí, correcto. Claro, Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Pregunta. ¿Por qué me llamas? Bueno solamente es Dios. ¿Ah? Claro, porque lo que está tratando Jesús de demostrar, que la respuesta que va a recibir este joven... Eso es lo bueno. Y que viene de Dios. Exacto. Y que el que se la va a dar es Dios. Claro. O sea, bien, tú estás hablando con Dios. Correcto. O sea, Dios te va a responder lo que tú buscas. Entonces, le nombra los mandamientos. Pero lo hace de una forma muy, muy, muy linda, porque le nombra todos los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Le dice, cumple los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, etcétera, etcétera. Te dice todos los mandamientos y los dos primeros mandamientos que tienen que ver con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos no los dice. ¿Por qué no los dice? Vaya. Porque los está reservando para una cosa mucho más profunda. Perfecto. Porque el Señor lo que quiere es, en definitiva, a través de esto, que tú te conozcas, que tú conozcas realmente quién es. Porque estas preguntas fundamentales tienen que ver con el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Para qué es la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer de bueno? Y Jesús quiere que llegue a preguntarse hasta lo más profundo. Porque llegará un momento en que este hombre le dirá, pero Señor, yo cumplo con todas esas cosas.
Y es algo que tú lo puedes preguntar al 90% a lo mejor de los católicos hoy día. Claro. Si tú le dices, a ver, ¿tú robas? No, claro, nadie tiene conciencia de robar. Matar tampoco, digamos, salvo que no tenga conciencia o que tenga un dispositivo intrauterino y, por ejemplo, no sepa que eso es un microabortivo y que realmente está cometiendo un asesinato. Muchas personas no lo saben y conviene decirlo, digamos. Sí. Bueno, pero en general, claro, no todos, en general la gente... Claro, podríamos decir todos. Me ajusto al cuento, digamos, me las arreglo. Cumplo los mandamientos. Entonces Jesús, para llevarnos a la verdad más profunda de nuestro ser y en realidad en relación a qué está la vida construida, porque la existencia del hombre está en relación a su creador. Fuera de su creador, la vida en realidad se torna una cosa absolutamente pequeña, se reduce a lo que se reduce hoy día en el mundo, la mentalidad moderna, lo que reduce la vida. Reduce solamente a un subjetivismo y a un nihilismo, podemos decir. Muerte. Que es un centrarse en tu propio ombligo. Muerte. Que es, tú, con tu propia mente, puedes determinar el mundo, el universo, digamos. La revelación, Dios, la creación, no significa nada para ti. Entonces Jesús lleva a este joven, a esta maravillosa, digamos, revelación y le pone le da una palabra. Porque lo amó. Porque lo ama, dice que lo mira, claro, justamente. Lo amó. Lo amó. Debe Jesús haber sentido cierta... compasión. Por lo engañado que uno está. Exacto. Claro, porque uno piensa realmente que cumple con los mandamientos. Exacto. De hecho, Jesús, que es el único que lo que ha venido a hacer Jesús es a cumplir los mandamientos, porque nadie los ha podido cumplir. De hecho, este joven no podía cumplirlo. Porque si no cumple el primer mandamiento, que es el más importante. Imagínate que Dios en el desierto al pueblo de Israel le da la ley resumida en 3 grandes conceptos, podemos decir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. O sea, este es el mandamiento, y de este mandamiento se desprende el amar al prójimo y todo lo demás. Pero, bueno, concretamente le dice, bueno, entonces te falta hacer una sola cosa. Anda, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y luego ven y sígueme. Y tendrás un tesoro en el cielo. Y tendrás un tesoro en el cielo, justamente. Claro. Y tendrás un tesoro en el cielo. Claro. Y luego ven y sígueme. Ven y sígueme. Entonces el joven queda absolutamente desconcertado. Claro. Primero se da cuenta de que es incapaz de una cosa así. O sea, que eso no lo puede hacer porque de hecho el Evangelio dice que tiene muchos bienes. Claro. Yo de repente esto lo he referido también a cualquier persona que tiene muchos bienes que no solamente son materiales. Porque puede ser que tú no tengas muchos bienes, pero frente a esto también te toca a ti esto, porque muchas veces a lo que uno tiene que renunciar es a construcciones que uno mismo se hace de sí mismo, o construcciones intelectuales o aspiraciones, sus proyectos, tus propios proyectos, tu propia mentalidad. O sea, de repente tu mentalidad, tus propios principios o tus criterios se convierten para tener una riqueza enorme. Muchas veces podríamos decir, tu propio prestigio se convierte en una cosa a la cual es... Una riqueza. Una riqueza, claro. Que en el orgullo y en la soberbia... Pero también hay una cosa, no nos desviemos del que el tema central aquí son los bienes. También hay una cosa con los bienes concretos. O sea, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si tú le dices a una persona de tus bienes, y como mucha gente dice, yo no tengo nada, entonces como que esta palabra no fuera para ella. Claro, no, claro. Y muchas veces, a los bienes a los que se refiere Jesús puede ser incluso, como una monjita decía, perdona que te interrumpa, no quería decirlo. Siga. Una monjita decía, Señor, decía en el convento, Señor, por favor, yo quiero realmente no tener nada, quiero ser realmente pobre. Entonces, y claro, era una monjita que no tenía nada, estaba en el convento. Entonces se acuesta y apoya su cabeza sobre su almohada, ¿no? Entonces se da cuenta que su riqueza era su almohada. Porque... Yo conozco otro caso de uno que decía que no tenía nada y esa noche le robaron los zapatos. Y estaba indignado, pero indignado. Porque decía que no tenía nada. Pero qué bendición. Claro, pero esa noche le robaron los zapatos. Y tuvo una indignación que tú no te puedes imaginar. Cuando le anunciaron esta palabra, le robaron los zapatos, fíjate. Y él decía que no tenía nada. Yo no tengo nada. Y le robaron los zapatos. Oye, pero estaba que mataba. O sea, si el tipo que le robó los zapatos se asomaba a 500 kilómetros a la redonda, este tipo lo mata. Claro, porque fíjate que una persona muy pobre puede estar aferradísima a 5.000 pesos. Pero de una manera impresionante. Impresionante. Claro. Porque también hay ahí no es que nosotros estemos diciendo, oye, que eres idiota, ¿cómo estás apegado a los bienes? Claro, lo que pasa es que hay una cosa con los bienes fuerte, o sea, la cultura, la catequesis del mundo, por así decirlo, la iniciación que te hace, en vez de ser una iniciación cristiana, la iniciación que te hace el mundo desde chico es que el dinero es lo que te da el prestigio, el poder
poder, te lo enseña la televisión, te lo enseña la radio, te lo enseña el mismo pueblo, aunque sea un pueblo chico, incluso cuando no había televisión. O sea, el que tenía dinero tenía prestigio, tenía respeto. ¿Te fijas? Entonces, te lo enseña. Pero claro, pero el dinero también nos ayuda a asegurarnos la vida. Por supuesto. Hoy día, mañana, imagina, por eso te pongo el ejemplo de 5.000 pesos que me ha pasado a mí, digamos, Claro, ¿te fijas? por favor. Porque- Bueno, con 5.000, a mí me pasaba con 300 nomás, con 300 pesos. Cuando no tenía plata para la micro, 300 pesos se me ha convertido en una fortuna, digamos. Claro. Bueno, entonces, bueno, Oscar, Bueno, pero claro, no te quiero hacer claro, la lo importante de esto es que, claro, después de que este joven se marcha totalmente desilusionado, porque se da cuenta que no puede cumplir esta palabra o sus expectativas, bueno, yo no sé qué cosa esperaría como respuesta. ¿Te Claro. fijas? Pero claro, sin embargo, todos nosotros también estamos en una actitud así, o sea, estamos esperando una respuesta que se acomode a nuestra mentalidad o se acomode a nuestra comodidad. Entonces, y de repente la iglesia, Jesús, viene, el Papa, viene con una palabra que sorprende muchísimo y que saca, que saca de la comodidad. Y por eso los apóstoles dicen, uy, Dios mío, qué difícil es cumplir esta palabra. Entonces Jesús le dice, claro, es más difícil que un camello entre por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y esto de la aguja, del ojo de la aguja es una cosa que bien interesante, que quiero decir así a modo de información solamente a la pasada. La aguja en el tiempo de Israel, de Jesús, era el lugar a través del cual se atravesaba la muralla para entrar a Jerusalén. Eso. Para evitar, digamos, que fuera invadida por para entrar de a uno. Exacto. Aguja se llamaba, a una puerta que tiene la forma prácticamente de una persona. Entonces es un lugar solamente por el que puede entrar una sola persona. A eso se refiere como aguja. Bueno, también se habla de que, bueno, no voy a meterme, porque creo que una vez lo dijimos ya, también se habla de que lo que pasaba por ahí pagaba impuestos, no pagaba impuestos. Entonces trataban de meter por ahí cualquier cosa para no pagar impuestos. Bueno, da lo mismo. Lo que quiero decir... Eso no lo sabía. Sí, no lo sabía. Bueno, pero entonces, lo que quiero decir es... entonces, en resumen, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios hace esto? Es que Dios nos quiere destruir la vida. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios que nosotros vamos a dar lo que tenemos? ¿Cómo se le ocurre lo que nos ha costado sacrificio? Toda una vida, todo un tiempo de trabajo. O qué sé yo, este joven seguramente había heredado porque era muy joven y tenía estos bienes. Pero por esto mis padres lucharon toda la vida. ¿Cómo yo le voy a dar esto a los pobres y voy a repartir su bien? Y más encima después tengo que seguirlo. Es una cosa muy complicada porque él dice, ¿dónde vive? Dime dónde vive. Yo vivo, ¿no? Dice la zorra y la paloma, ¿cómo dice? Tienen donde reclinar la cabeza. Sí. Y dijo el hombre no tiene dónde reclinarla. Entonces, ¿cómo seguir? Entonces es una cosa muy complicada esta cosa del Señor. Entonces, al final, no sé, yo sin teología, sin nada, lo que yo puedo decir desde mi corazón, de una cosa experiencial, es que aquí hay una situación, por lo menos, como insisto, experiencial, de que realmente cuando uno está pegado a estas cosas no se puede encontrar con el Señor. No hay un encuentro real con el Señor, o sea, no se puede. Es decir, una persona... Cuando estás apegado al mundo, a los bienes, al dinero. Y al mundo. Porque hay personas, y yo he conocido personas que tienen muchos bienes, y no están apegadas al mundo como yo. Claro. Son más libres, son libres. Claro, y he conocido también personas que tienen mucho menos bienes que yo, y están mucho más apegadas que yo también al mundo. Entonces, ¿cómo explicártelo? Entonces, lo que quiero decir, si tú estás apegado al mundo, el Señor tiene respeto por ti. El Señor no es una persona, no es un invasor. Ya decíamos el otro día que el Espíritu Santo, que a mí lo que me molestaba, el Espíritu Santo era muy caballero, ¿no? Nunca te invade, nunca te obliga. Se queda disimuladamente, siempre tiene una finura. Y como yo soy muy tosco, me cuesta entender al Espíritu Santo muchas veces por qué hace esto de ser tan fino, tan caballero. Entonces, el Señor lo que te dice, te espera, te dice, de acuerdo, mira, Juan, Pedro, Diego, María, Rebeca, Juanita, si tú crees que realmente el problema lo solucionas tú, de acuerdo, adelante. Es que es una obligación hacerlo, es más, es una obligación que si tú crees que tú puedes hacer el asunto, si tú puedes arreglar el problema de tu vida, el problema existencial, el problema que tienes con tu marido, el problema que tienes con tus hijos, si tú crees que tú lo puedes hacer, el Señor te dice, pero por supuesto, adelante, inténtalo, hasta dónde llegas, ¿entiendes? Y te deja que lo hagas. Pero hay algunas personas como yo y como muchas otras personas que conozco, digamos, que definitivamente no pueden resolver el problema y no han podido. Y yo, en el caso mío, he sido tan cabeza dura que me he ido por ahí y no, si yo me la puedo, y al final he terminado con mi vida destruida porque no me la podía. Hay personas que no se la pueden. Hay personas que son muy débiles y que no se la pueden. Entonces, por esta razón, hay personas que, como yo, han tenido que buscar un aliado poderoso,
Yo realmente estoy con el Señor porque he encontrado en Él un aliado poderoso. Entonces, no es que el Señor te quiera destruir la vida, pero mientras tú tengas tu corazón en este mundo, bueno, el Señor te dice, no es que el Señor te diga, yo te voy a castigar con el infierno por tener tu corazón. No, te dice, de acuerdo, insiste por ahí. ¿Tú crees que por ahí va la cosa? Insiste por ahí. Veamos dónde llegas, claro. Eres libre absolutamente. Pero aquí hay una cosa que me la sopla ahora el Espíritu Santo, creo, porque lo dijiste tú recién que yo no me había dado cuenta, que este joven va hacia Jesucristo. O sea, no lo fue a buscar Jesucristo, él fue a Jesucristo. Todos los hombres tenemos la necesidad de esta respuesta. Sí, pero hay algunos que no van, definitivamente no van. Pero la buscan en otras partes. Claro, pero este va. Este tiene la particularidad de ir. Entonces, si realmente queremos ir, estamos yendo hacia Jesucristo, bueno, Jesucristo nos pone frente a una cosa. Toma, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Y resulta que, y dice, y después ven y sígueme. ¿Te das cuenta? O sea, el problema está aquí en que hay una situación de responsabilidad de parte de Jesucristo, de una responsabilidad muy grande frente a este al cual Él ama, que no es un juego de mal gusto decir, Andy, vende todos tus bienes, sino, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres para que veas que tienes un Padre en el cielo, que es el que te da todas las cosas. ¿O no? Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, porque si no, mejor, ¿cómo se te ocurre que me vas a seguir? Si tú no tienes constancia de que hay un Dios que te provee, que te ama, que está preocupado de ti, que quiere, como del canto dice, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, ni Salomón con toda su gloria se vestía tan bello. Dice, ¿y cómo a mi padre a qué le interesa más los lirios del campo o el hombre? ¿De quién se preocupa más el Señor? ¿Para qué ha hecho el Señor toda la creación? Entonces, termino con esto. Aquí hay un asunto de que Jesucristo y la Iglesia te lo dice en forma responsable. Si tú te metes en este cuento, tienes que saber de este Dios que es poderoso y que te provee y que te ama, pero si tú vas en tu corazón creyendo que gracias a estos bienes tú vas a comer, que gracias a estos bienes tú te vas a dar la vida, que gracias a estos bienes tú vas a alcanzar no sé qué cosa, bueno, entonces, ¿hasta dónde vas a llegar? O sea, bueno, esto lo podríamos preguntar después. Sí, ahora hay una cosa importante lo que tú estás diciendo, porque esto, como dicen sus discípulos, hoy entonces es imposible. Y Jesús lo dice claramente, claro, es imposible, porque nadie puede hacer esto. Y en realidad, esta es una palabra que tiene como dos elementos. Uno, el que tú estás planteando, que si uno no lo hace, en realidad no tiene la experiencia de Dios como Padre Providente, pero también tiene el propósito de mostrarnos quiénes somos nosotros, quién eres tú, la verdad sobre ti. Porque lo que pasa con este joven, que este joven se va triste, dice el Evangelio. Y se va triste como a lo mejor posiblemente cualquiera persona que nos escucha hoy día, si le decimos esto así, ¿cómo se dice? A quemarropa. A mansalva. Oye, tú, Andy, vende todos los bienes si quieres ser cristiano. Claro, también se pone triste y se puede asustar y se puede ir porque nadie puede hacerlo. Y de hecho Jesús lo dice claramente. Esto es imposible, nadie lo puede hacer. Pero lo que es imposible para el hombre, Jesús lo dirá claramente, es posible para Dios. Porque primero lo que Dios quiere hacer es desengañarnos del error en el que estamos, porque muchas veces creemos que amamos a Dios, que amamos a los hermanos y que somos muy buenos. Sin embargo, no sabemos lo que realmente hay en nuestro corazón. No sabemos realmente cómo estamos aferrados a las cosas del mundo. Y yo pongo como ejemplo también respecto a esto, porque la catequesis del Papa en esta carta encíclica profundiza el tema moral, digamos. Yo pongo el hincapié en que no solamente uno está aferrado a los bienes materiales, que sí los está aferrado y que realmente la palabra de Jesús en este sentido se cumple. Es decir, es respecto a tus bienes, al dinero, es respecto al dinero, dáselo a los pobres. Exacto. Pero también está este otro aspecto, porque el Papa en esta carta del esplendor de la verdad profundiza en el asunto moral respecto a la verdad. La verdad os hará libres. Y respecto al problema del pecado original. Porque en el fondo el Papa está preocupado de lo siguiente. Dice, todos los hombres, como este joven, se preguntan sobre el bien, sobre qué hay que hacer para encontrar el bien. Y hoy día en el mundo está apareciendo un relativismo moral muy grave que está afectando muchísimo a la propia Iglesia. Incluso, y yo he leído artículos de este último tiempo y ayer leía unas réplicas en el Mercurio, qué sé yo, sobre temas morales que nos afectan hoy día en nuestra sociedad concretamente y que tienen que ver con la libertad de conciencia y la libertad en relación, como está apareciendo en la Iglesia, a una conciencia aparentemente, digamos, muy subjetiva y personal.
Es decir, está surgiendo dentro de la mentalidad moderna el hecho de que la conciencia se estaría reduciendo, lo que quiero decir es que la mentalidad moderna reduce el uso de la conciencia a un problema absolutamente personal, subjetivo y podríamos decir, en cierta medida, caprichoso de cada persona, que cada hombre frente a Dios y frente a su conciencia pueda decidir sobre el bien y el mal. ¿Qué es lo que le pregunta este joven a Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer de bueno para encontrar vida eterna? Entonces, la luz estupenda que da el Papa en esta carta es que dirá lo siguiente, dirá, la verdad os hará libre. Entonces el Papa entra en esta catequesis de la verdad. ¿Cuál es la verdad? A Jesucristo como verdad revelada por Dios, que no es una cosa relativa. Es decir, cuando Jesús habla de los mandamientos a este joven, está hablando de lo que la Iglesia habla al hombre, al mundo, que no son cosas relativas, que son cosas absolutas, que son cosas sobrenaturales, que vienen de Dios. El hombre por sí mismo nunca ha sido capaz de poder establecer filosóficamente o de alguna manera la riqueza maravillosa y profunda que revela Dios en los mandamientos, digamos. El hombre no ha sido capaz de establecer una cosa de esta naturaleza, porque en definitiva los mandamientos siempre van contra la tendencia natural del hombre. Si uno busca lo que el hombre estructura como leyes y como derechos hoy día, se da cuenta que son cosas siempre que van como a justificar sus propias debilidades y no a darle un marco de referencia sobrenatural, mayor al cual tender. Entonces el Papa dice, la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. Y Cristo es la verdad. El Evangelio es la verdad. Y por lo tanto, dirá el Papa, la conciencia de las personas tiene que estar referida a esta verdad. Porque si la conciencia de cada persona queda referida solamente a su propio arbitrio y capricho, exacto, es decir, uno poder determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, justamente esto es lo contrario a la fe cristiana. Y esto es lo que está destruyendo ¿cómo dices tú? La civilización cristiana. Esto es lo que está destruyendo la civilización cristiana. Pero yo quería irme a otra parte de las que tú tocaste, pincelaste al principio también, que es una cosa a los jóvenes también que dirán, bueno, es cierto que esto es más para los viejos que tienen bienes, pero yo que tengo, muchas veces dirá, Ángelo nos está mirando aquí, Ángelo tiene como 14 años, ¿no? ¿Qué edad tiene Ángelo? 20, perdón. Entonces Ángelo también tiene un proyecto en su vida, muchos jóvenes tienen un proyecto en su vida, entonces dice, yo voy a la iglesia, voy a misa, pero tengo mi proyecto, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser músico, voy a ser abogado, médico, porque los médicos ganan mucha plata, o a lo mejor no, ingeniero comercial, porque eso gana más plata, no sé quién gana más plata, pero yo tengo mi proyecto, voy a misa, a lo mejor asisto a ayudar a los jóvenes, a los niños, me encantan los niños, voy a ayudarles a hacer catequesis, voy a armar un coro, pero resulta que yo no sé si será muy patú lo que voy a decir, tú me corriges, Oscar, pero yo por lo menos puedo contar mi experiencia, ¿que no? Puedo contar mi experiencia. Leonardo, tú siempre has podido contar todo lo que has querido. Estupendo, mira, ahora quiero contar esto, porque yo por lo menos me doy cuenta en esto, de que hay una situación en que por lo menos mi principal crisis en el mundo, mi principal crisis en esta vida, ha sido no saber dónde estoy parado, si estoy parado en el lugar correcto o no. Esa fue mi motivo de depresiones profundas, motivo de caer en pecados largos y atroces y gordos, y motivo de destrucción, yo te puedo enumerar tantas... insatisfacción radical y profunda. Y tantas personas que fueron víctimas de este pecado, tantas personas que me vieron así como cuando uno ve a uno que va a 250 kilómetros por hora o a 350 por un camino de una pista, ¿no es cierto? Donde además se cruzan animales, entonces se va a matar, pobre, pucha, qué pena. Mucha gente me vio así también, entonces, bueno, así iba yo por el mundo. Entonces, resulta que llegó un momento en que entré a la iglesia, perfecto, maravilloso, el Señor me regaló una comunidad. Fui a este camino de iniciación cristiana en el que tú diste esta catequesis hace 16, 17 años. Todo muy bien. Y encontré una polola maravillosa, que en España no entienden qué quiere decir cuando dice polola, ella dice novia. Encontré una novia maravillosa, y de repente, 3 años de pololeo, todo maravilloso, mi vida había cambiado, se había ido a la depresión, había cambiado, el sentido de Dios me había regalado caminar hacia Él mirándolo. Pero de repente me veo en una situación en que realmente todavía no sé si estoy parado en el lugar correcto. ¿Todavía no lo sabes? No lo sabía. No, en ese momento. Ya. A los 13 años. Entonces viene esta cosa y me dice una persona, me hace una invitación al seminario. Hace una invitación concreta a que los jóvenes busquen la posibilidad de que el Señor los está llamando a la... Y yo dije, pero ¿cómo estás loco? Yo en aquí si tengo bolola, ¿cómo? Bueno, y surgió esta experiencia. Entonces...
Me puse en manos de Dios. ¿Y estuviste un tiempo en el seminario? Me puse en manos de Dios. No alcancé a estar en el seminario, pero estuve en discernimiento. Noviciado. Estuve en discernimiento. ¿Y sabes tú? Que el Señor se manifestó ahí. El Señor se manifestó. Y yo lo digo esto, y hoy día podré tener problemas económicos, de carácter. No son los mismos. No, porque hay uno que ya no está. ¿Sabes cuál es? Que realmente siento que estoy parado donde Dios quiere que esté parado. En el lugar correcto y en el día apropiado. ¿Entiendes? Siendo tú el mismo. O sea, siendo yo el mismo. O sea, ahora sí me siento realmente que Dios me quiere ahí. A donde estoy ahora yo siento que Dios me quiere ahí. Y esto, yo habría dado mi mano derecha, las dos manos habría dado. No una costilla, las dos manos habría dado por saber esto. ¿Entiendes? Por saber dónde tenía que estar, el lugar donde tenía que estar. Porque esto realmente era un motivo de destrucción y de tristeza en mi corazón profundamente. Yo no sé si alguien me entenderá esto. Pero era un motivo de insatisfacción total, de sinsentido. El demonio podía hacer lo que quería conmigo por esto. Entonces, ¿Cómo tú sabes que este es el lugar? Porque claro, lo estás diciendo, que este es el lugar. ¿Cómo lo sabes? Wow, buena pregunta, Oscar. No tengo idea, pero te la voy a contestar. No, después. No. A la vuelta de la canción. No, pero es que te lo puedo decir ahora. O sea, la razón por la cual siento que este es el lugar es porque ahora veo el amor de Dios. No solo que viene la palabra, no solo lo que me dice la iglesia, sino fundamentalmente veo que Dios me ama a través de mi mujer. Veo que Dios me ama a través de mis hijos. Veo que que Dios ama a través mío a personas concretas, como es mi mujer, mis hijos, mis hermanos de comunidad. O sea, yo veo que el lugar preciso, el momento justo, como decía Zamorano, el jugador de fútbol, que decía, para hacer un gol hay que estar parado en el momento preciso y hacer lo correcto. Decía. Ahora te pregunto yo a ti, ¿y qué tiene que ver esto con esta palabra? ¿Por qué hace referencia a esto y a esta palabra? Porque eso de haber entrado en discernimiento, cuando el catequista llamó y dijo, levántate, y disponte al Señor. ¿Y eso fue como decirte, vende todos tus bienes? Claro, vende todos tus bienes. Pero ¿cómo voy a terminar mi pololeo? 3 años, una mujer maravillosa, ¿qué le pasa a este tipo? Pero ¿cómo se le ocurre? Yo decía, no puede ser, Señor, tú estás vuelto loco, Señor. ¿Qué estás haciendo, Señor? No me estés llamando, por favor. Entonces sentí que tenía que hacerlo, y lo hice. Y entré en discernimiento. Impresionante. No alcancé a llegar al seminario, afortunadamente, pero sí, yo puedo contar un secreto, ¿no? Que fue una cosa. ¿Sabes lo que me dijo el formador? El padre Mario, que todavía me acuerdo. Me dijo, anda y dedícate al pololeo. Dedícate a eso. Me dijo eso. Y esa fue la respuesta de mi vida, ¿sabes tú? Porque ahora yo en ese momento supe lo que tenía que hacer. Y me di cuenta que realmente seguir a Jesucristo era eso. Seguir a Jesucristo en ese minuto era eso. Entonces, realmente, podré tener problemas, podré tener lo que sea, pero nunca más, cuando me acuerdo, a veces me llega a dar miedo acordarme del abismo en el que vivía constantemente. De vivir en un abismo, de no saber, de no tener idea hacia dónde ir. Y fíjate que este fue el resultado. Vende todos tus bienes, ponte en manos del Señor. Pero vende tus bienes, porque también tuve que pasar por esa experiencia, digamos. Pero ponte en manos del Señor. Radicalmente. O sea, a los jóvenes yo les digo que no saben qué hacer, si eligieron bien la carrera, si un día el padre Abún decía esto, él decía esto en la televisión, que es el doctor misterio, decía el doctor misterio, decía el Señor, ponte un día. Entonces él dijo que se había puesto un día en manos del Señor. Ya, de acuerdo, Señor, ¿tú qué quieres? Oye, y yo te aseguro, y muchas personas lo han dicho y yo también lo creo, que con el Señor tú no vas a perder. No vas a perder. O sea, estás en duda si tienes que entrar a leyes, o si tienes que entrar a esto, o si te tienes que casar, o si te tienes que... ¿Qué tienes que hacer con tu vida? Bueno, dar una oportunidad al Señor. Vende todos tus bienes. Fírmale un cheque en blanco y ofrece tu vida al Señor. A ver, como lo que sea, para lo que Él quiera. Porque yo lo ofrecí para sacerdote, yo pensé que Él me llamaba sacerdote. Y no, Él quería que yo fuera un marido. Espero que algún día santo. Mira, yo conozco dos experiencias concretas de jóvenes que frente a esta palabra hicieron esto, de vender todos sus bienes. Y recuerdo que en forma independiente, cada uno tenía un auto. Y vendió su auto. Y se puso en manos de Dios. Yeah. Se puso en manos de Dios radicalmente. Yo recuerdo uno que estaba en una crisis profunda, así, no sabíamos. ¿No será el mismo que vendió el auto y se fue al encuentro mundial con los jóvenes el año, no sé? Ese te iba a contar. Claro, oye, impresionante, claro. Claro, y leyó este evangelio y le dijeron esto, claro. Claro, entonces estaba en crisis, así no sabía muy bien para qué cosa Dios lo llamaba. Entonces, claro, escuchó esto,
vendió su auto y se fue al encuentro con el Papa en Denver. ¿Ah? Ya, perfecto. Entonces, cuando volvió, inmediatamente se le aclaró el hecho de entrar al seminario. Entró al seminario. Entró al seminario. Bueno, hoy día es párroco en una ciudad en Managua. Un tipo maravilloso. Bueno, el Señor le iluminó la vida en el ministerio sacerdotal. ¿Y de dónde venía? ¿De dónde venía la vida? ¿De dónde venía? Conozco otra historia igual que esta, de un muchacho que hizo lo mismo. ¿Ah? Y partió también así como misionero. Él quiso ser misionero y se dispuso, digamos, a ser misionero y partió a Europa y qué sé yo, en este intento, digamos, de ser fiel a este llamado misionero, y de repente no resultó este llamado y en Europa se enamora de una chica y se casa. Ya, nos pusimos muy infidentes. No, lo que quiero decir es que realmente Dios, cuando uno renuncia a su propia vida, Dios te da la vida que Él quiere para ti. Claro, entonces lo que quiero decir es que, claro, la voluntad de Dios yo no sé cuál es, pero sí, digo, la voluntad de Dios yo sé cuál es la voluntad de Dios. Es decir, con todo respeto, la voluntad de Dios está clarísima. O sea, la voluntad de Dios, sed santo como mi Padre es santo. O sea, pero esta santidad para nosotros pasa por la familia. O sea, no hay, lo hemos dicho en el programa muchas veces, no hay otro estado pensado salvo, o sea, que son el estado, la orden, o sea, claro. ¿Cómo se dice? La consagración. La consagración. Pero que también es un matrimonio. Que también es un matrimonio. O el matrimonio. Claro. Esas son las dos condiciones del ser humano. No existe la condición de soltero, por ejemplo. Claro, vocación de soltero no existe. Entonces, hay una vocación fundamental que es la vocación a la santidad. Esa es la vocación a ser cristiano. Esa es la vocación por antonomasia. Es decir, la vocación fundamental es ser cristiano. Esa es la vocación a la cual todos estamos llamados. Primero, esa es la vocación fundamental. De ahí después vendrán vocaciones, ya no es que sean menores, pero son vocaciones secundarias en este caso, en el sentido de que si tú te vas, si Dios lo quiere que sea en una familia, si Dios quiere que sea como sacerdote, si Dios quiere que sea, qué sé yo, misionero, si Dios quiere, en fin. Pero siempre sujeto. Es decir, nunca suelto, nunca por tu cuenta. Te están pasando a la otra pregunta, ¿viste que eres fresco? Porque yo todavía no quería pasar para allá. Tiene que ver, ambas tienen que estar relacionadas, no son una cosa. Claro, pero es que yo creo que se la contestes tú, porque resulta que hay una cosa en esto de que nos preguntan también, Bruna, si es que, ¿por qué nosotros, tanto que hacemos referencia a una comunidad, tanto que hacemos referencia a estar ligados a una comunidad, tanto que hacemos referencia a que la fe la vivimos dentro de una comunidad? ¿Por qué? Ahora, yo me gustaría contestar el por qué y tú el cuándo. ¿Me explico? Porque me pasa lo siguiente, es decir, yo realmente, para una persona que está en una crisis de fe profunda como la que yo estaba, no digo crisis de fe, sino que una persona que tenía la intención constante de declararse ateo, ¿ya? Resulta que había perdido la fe absoluta. O sea, para mí, que me dijeran que Dios estaba en el sagrario, que estaba en el sacerdote, que estaba en el Papa, que Jesucristo estaba en el hermano que sufre, cuando lo mostraban por ahí, como decían, ahí está Jesucristo, decía, el que está botado en la calle, que se está mojando en este minuto, ahí está Jesucristo. Yo no lo podía ver. No lo podía ver. Con todo respeto, yo no lo podía ver. Está ahí, no me cabe la menor duda, pero yo no lo podía ver. Entonces, ¿dónde pude verlo? ¿Dónde lo pude ver? Encarnado, crucificado y glorificado en una comunidad. Y si no me lo muestran así, no lo veo, caramba. No lo veo. Así de duro mi corazón. Yo tuve que entrar a una comunidad con 50 hermanos, donde a uno se le muere un hijo, al otro lo despiden del trabajo, el otro tiene se muere de un cáncer, el otro qué sé yo, entra con su mujer que estaba a punto de separarse. Si yo no veo las heridas de Cristo, como yo soy como Santo Tomás, bueno, no soy santo, pero soy igual que este Tomás, bueno, ¿qué pasa? Si yo no veo las heridas en estos hermanos, de este nivel, de este calibre, yo no me convierto, no creo, lo siento, no creo. Entonces, esa es mi situación, con todo respeto para todos los que escuchen, Bruna, esa es mi situación particular. Ahora, pero también hay algo que Oscar va a contestar, que se trata de esto de que también es cierto que la mayoría de los santos, la gran mayoría, formaban parte de una comunidad. Pero también hay algo que es muy, muy peligroso, que yo diría que es peligroso. Vivir hoy en día fuera de una comunidad, la fe, es arriesgado. Es muchas veces es muy doloroso. Yo creo que requiere de una cosa especial que yo no la tengo, ¿no es cierto? Porque
Hoy en día es muy fuerte el mundo. Es muy fuerte la palabra del mundo, es muy potente la palabra del mundo. Y por supuesto que la palabra del Señor es más potente, pero la palabra del mundo es más famosa. O sea, se dice todos los días en la televisión, se dice todos los días el racionalismo, las ideologías, son cosas muy potentes para solamente conformarse, creo yo, con ir a misa el día domingo y después irse para la casa. Eso por un lado. Y lo otro también es que muchas de las sectas que se han formado alrededor de la iglesia, muchas incluso de las religiones que se han formado a partir de decir esto, bueno, pero ¿será necesario también esto? Entonces, descontémosle esto. Después le descontamos todo otro. Es decir, ya, la vida en comunidad no es tan importante, o sea, podemos vivir solos ya. Después podemos, ¿será necesario que vayamos a misa todos los días? No, vayamos a misa una vez al mes, compadre. Después, oye, ¿la oración será tan necesaria? No, saquémosle la oración también, pues si Dios nos quiere libre, pues oye, cortémosla. ¿También ha pasado esto o no? Bueno, justamente, mira, hay iglesias, incluso a mí me llegó hace poco una invitación de una iglesia en que tenía 3 sacramentos solamente, no todos los sacramentos, o sea... No los 7. No los 7, claro. Entonces, la plenitud de la revelación que está en la iglesia católica parte también por esto, o sea, por revelar un mandato que lo hemos dicho hace 2 semanas y profundizamos tanto al final de la Pascua. En el fondo Jesucristo habla sobre todo este mandamiento nuevo. Amados como yo soy amado, en este mundo los va a reconocer que son mis discípulos. Sed uno como yo y mi Padre somos uno, ustedes también sean uno. Y en esto el mundo se va a convertir, o sea, va a conocer a Dios. Bueno, todo este mandamiento de la comunidad, o sea, de la comunión y de la unidad, se manifiesta en la comunidad. Si no hay comunidad cristiana, no hay iglesia. Iglesia significa comunidad, asamblea. Está hablando de un cuerpo significa Jesucristo la cabeza y el resto de nosotros miembros. O sea, si no hay cuerpo, si no hay miembros, no hay comunidad. Si no hay comunidad, como no hay cuerpo, no hay misión. Si no hay misión, no se salva el mundo. Bueno, yo podría hacer una apología sobre el ser comunitario fantástica. En la carta del Papa, No Milenio Neunte, el capítulo 4 habla sobre testigos del amor y habla justamente de esto. Parte diciendo, en esto conocerán todos que sois discípulos míos si os tenéis el amor, si tenéis amor los unos con los otros. Como yo os he amado, así también os améis también vosotros los unos a los otros, etcétera, etcétera. Entonces... Pero hay también ahí en esa carta algo que hace referencia justamente al hecho de que hoy día vivir la fe sin comunidad es una cosa muy arriesgada. Claro, nosotros no decimos que es una condición sine qua non, que tú no puedes ser cristiano. De hecho, muchos santos, ponía varios ejemplos a Leonardo, que son matrimonios, que han sido padres de familia, que han sido madres, o que simplemente han sido chicas religiosas que han muerto sin tener una comunidad. ¿Por qué no? Porque no tenían la edad para participar en una de ellas, posiblemente, pero que han dado testimonio de su fe en el martirio. Pero todas estaban referidas a la comunidad, todas, siempre han estado referidas a la iglesia como comunidad. Lo que pasa es que hoy día se hace mucho más vital y más visible, necesario, más urgente. Es más urgente hoy día en el mundo que vivimos que aparezca visiblemente la comunión entre los hermanos, la comunión que da Jesucristo. Cuando uno vive su cristianismo de una manera individual y personal, no se da el signo de la comunión, que es un signo que el mundo, viéndolo, va a reconocer a Jesucristo en ello. Entonces, nosotros no decimos que sea imposible la vida cristiana sin comunidad. Lo que nosotros decimos es que se empobrece, se debilita, podemos decir. Se debilita. Bueno, ahora, cada uno tiene indudablemente un llamado, un carisma, pero lo grave aquí sería en partir negando la necesidad de la comunidad. Si tú, cualquier persona que se lo plantee, esto como diciendo, mira, en realidad a mí no me interesa este asunto, o no me preocupo, no me gusta, y no es necesario. Si tú partes con una actitud frente a la vida comunitaria de esta negación, realmente estás en un problema, o sea, porque estás desconociendo justamente lo que venía a hacer Jesucristo. Jesucristo lo que ha venido a hacer ha sido a derribar el muro que separa a los hombres, para que aparezca en medio de la humanidad la comunión. Si esta es la maravilla, porque dice San Pablo, el muro que nos separaba, el odio. Porque el problema de la humanidad, ¿y por qué el mundo no puede ver a Jesucristo? Porque para poder amar al otro, para que aparezca en el mundo el amor entre los hermanos, como Él nos ha amado, si dice Jesús, amaos como yo os he amado, es decir, en la dimensión de la cruz, en este amor, pero es que es en la dimensión de la cruz, es decir, es un amor al otro cuando el otro es distinto a ti. Imagínate una comunidad que aparezca, la posibilidad de que jóvenes y viejos y ricos y pobres, todos estén juntos, cuando haya alguien que destruye las barreras que separan a los hombres, y uno puede ver la iglesia y pueda decir, mirad cómo se aman, porque este no tiene ningún motivo para amar a este otro, digamos, porque en el mundo ese amor es imposible.
Entonces, si aparece un lugar donde el amor se hace visible y se hace posible el amor, quiere decir que Jesucristo está resucitado, que Jesucristo resucitado viene a dar la vida a los que estamos muertos, viene a darnos vida a los que estamos separados, viene a unirnos. O sea, por eso la comunidad es signo del amor de Dios. Y mira, hay tres cosas que sin las cuales es muy difícil que sea la iglesia. La palabra, es decir, la escritura, que une, que congrega, que anima y que transmite todo el plan de Dios. La liturgia, que es donde se celebra, es decir, donde se da una respuesta a esta palabra. Si tú escuchas la palabra por tu cuenta y solamente sin tener a otro con quien celebrarla, entonces quiere decir que no hay liturgia. Entonces, por lo tanto, no hay liturgia. Y si no hay liturgia y no hay palabra, no hay cuerpo, no hay comunidad. Y sin las tres cosas, la vida de la iglesia se debilita enormemente. Nos vamos. Yo te quería decir también de que ánimo, a veces pensamos que estamos muy bien formados, pero esto es una cosa que, ¿te has fijado tú que lo dices? Pero, hijita, yo he escuchado a señoras que dicen esta tontera, a veces dice, pero si la clase dice se mama, cuando dice la clase o la, ¿cómo dicen? No sé. La buena crianza se mama, no es que se aprenda, dicen algunas. Entonces, pero la fe sí que se mama, yo sé que la fe se mama. La fe se mama en la iglesia, en los pechos abundantes de la iglesia. Y para esto hay que empezar como los niños, como los bebés. Si se niegan a recibir esto, se mueren. Perdona, Leo. Perdón. La crisis que tenemos hoy día en la iglesia, la crisis que tenemos es que se ha metido una mentalidad individualista y personalista en la iglesia, que es fruto de la mentalidad moderna. Y esa mentalidad moderna está destruyendo a la iglesia. Hasta hace un tiempo atrás, el 10% de la gente bautizada y católica iba a misa. Hoy día es el 6%. O sea, estamos claramente disminuyendo. Han disminuido los matrimonios, han disminuido los bautizos. Es decir, hay un claro ataque a la iglesia como comunidad. ¿Y sabes por qué? Porque si se destruye la unidad, si se destruye la comunidad, se debilita la iglesia. Y si una iglesia débil, es mucho más fácil manipular al hombre, a la comunidad entera. Para que haga el demonio haga lo que se le da la gana. En Radio María hemos compartido con Leonardo Caro y Óscar Silva, junto a sus panelistas e invitados, los temas que tocan nuestra vida desde la profundidad de la fe.